empresarios, en la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad, sala de Jairo, la sala de Jairo. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La sala itinerante de Jairo, hoy en la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle. Y nos encontramos con la doctora Liliana Arias Castillo, sexóloga, clínica familiar, médica familiar. Y la hemos invitado porque, escuchando a Leo Quintero en el personaje de la semana, este tema de sexología me pareció muy importante. Y entonces hice las gestiones con Leo, a quien le agradecemos, para estar con ella hoy aquí. Se trata pues de tocar un tema, pues con natural a todos nosotros. Yo diría, la doctora me dirá ahora si estoy en lo cierto o no, cuasi fisiológico. Doctora, y entonces recordé, perdone, que en Harvard hay una clase sobre felicidad y mantiene full. Entonces, mantiene llena. Y como la de sexualidad suya también mantiene llena, y dije, entonces, ¿será que la felicidad es igual a sexualidad plena? Bienvenida, doctora. Muchas gracias. No o sea, es un componente importante, porque la sexualidad antes la ligaban solamente con los aspectos reproductivos, es decir, se tenía que tener sexualidad para poder procrear, situación que ya ni siquiera es necesaria, ¿sí? Si recordamos con el Concilio Vaticano II, en los años 60, pues se hablaba de que en una relación matrimonial legal era que se podía ejercer la sexualidad, y nos encontramos como mujeres, después de la menopausia ya, como se dice, cancelaban su sexualidad. Ahora sabemos que se puede reproducir sin mediar ni siquiera una relación sexual. Es decir, hay ahora los bancos de espermatozoides, hay los vientres alquilados, hay toda otra serie de cosas. Entonces se empiezan a evidenciar más los otros aspectos de la sexualidad como los objetivos que tiene. Por ejemplo, hay unos aspectos de género importantes porque el hombre y la mujer tienen dependencias eróticas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? El hombre se empieza a excitar más con lo visual. Si él ve que la mujer se va desabrochando, que le ve las medias negras, el tacón puntudo, bueno, todo eso lo excita mucho, pero a las mujeres no les mata que el hombre pues le salte de una vez así como sin ropa. En cambio, las mujeres tenemos una dependencia erótica que se llama erolalia. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros el cuento nos entra con el cuento y que nos excita mucho más la palabra, lo que nos digan, lo que nos vayan, digamos, poco a poco, y ya cuando se llega el momento la mujer está mucho más lista. Entonces, el género es un componente importante, el vínculo afectivo si está pues mucho mejor, la autodeterminación erótica, que quiere decir yo tengo la relación o inicio mi continuo en erótico sexual pues cuando esté dispuesta, cuando quiera, no porque me golpeen o porque si no, no me dan la plata pues para la comida, que eso pues yo lo veo mucho en la consulta. Y el elemento esencial de la sexualidad está también en el placer. Entonces, ¿por qué felicidad y placer? Que es la pregunta que me haces. Porque es que cuando se está feliz se libera oxitocina, que es una hormona que se llama de la felicidad, de la longevidad, la del apego, y cuando se tienen orgasmos, por ejemplo, entonces también se libera una cantidad muy grande de oxitocina, además de otras sustancias. Entonces, en la sexualidad vienen sucesivamente unas sustancias, como por ejemplo la feniletilamina, que se sintetiza en FEA, que está con un alto contenido en los chocolates, por ejemplo. Entonces no es gratuito
que los enamorados regalen chocolate, ¿ve? Y es un saber popular muy milenario. Entonces se libera la FEA, la oxitocina, la dopamina, una serie de sustancias que nosotros le llamamos transmisores nerviosos, neurotransmisores, y que le llamamos hormonas, pues que son unos nombres que no creo que pues sean pertinentes, pero esencialmente es eso. Cuando tú te ríes, cuando estás muy feliz por una buena noticia, cuando está el logro de alguien muy querido, entonces se liberan. Y la oxitocina, por ejemplo, se libera muchísimo cuando se está amamantando un bebé. Es clave para amamantar. Entonces, que es, pues, digamos, el sumum del vínculo afectivo. Entonces, por eso es que sí están muy relacionadas. Doctora Liliana, ¿por qué usted habla de longevidad y habla de oxitocina? ¿Cómo así longevidad? Porque hay estudios en los cuales ya se ha demostrado que la liberación de oxitocina, en un estudio que se hizo de seguimiento como a 25 años con 2 grupos, en uno que tenían mínimo 2 orgasmos a la semana, ¿sí?, versus otro grupo control, se encontró que aumentaban la sobrevida por 10 años más. Entonces, pues estos no son elementos unifactoriales, son multifactoriales, pero también hay otros estudios, por ejemplo, con personas que quedan viudas, ¿sí?, o que quedan sin pareja. Entonces, el hecho de que tengan una mascota o un animal al que acaricien o que les lama, eso libera oxitocina y entonces también les da más sobrevida que personas, sí, en las personas que sobreviven. Y pues todo esto se está usando mucho, ¿no? Por ejemplo, en las terapias para niños con síndrome de Down se utiliza la equinoterapia con caballos, de tal manera que ellos los puedan abrazar, los puedan sentir. La oxitocina se libera mucho por el contacto físico. Entonces, allí hay un punto importante. Las personas creen que el ejercicio de la sexualidad es solamente una penetración, es solamente una relación sexual coital que le llama a uno, es decir, con penetración. Y eso no es cierto. La sexualidad se vive por los sentidos, se vive por la caricia, se vive por el beso, se vive por las frases cariñosas, por las miradas que hablan. O sea, hay que hacer una combinación de los sentidos, lo que veo, lo que huelo, lo que gusto, lo que escucho y lo que toco, con todo el tema de la experiencia, la imaginación y la memoria. Entonces, todo eso se conjuga para que se pueda desencadenar lo que es ese continuum erótico y sexual, es decir, todo lo que hay antes de que se pueda llegar a una penetración. Doctora Liliana, entonces el erotismo es fundamental. Claro. El erotismo es fundamental y desde el punto de vista evolutivo hay un punto que es importante que la gente conozca. Nuestro cerebro se fue armando como en cebolla cabezona de las primeras especies que tuvieron cerebro, digamos las más grandotas, los reptiles, ¿sí?, que es un cerebro instintivo, es muy primitivo, es el que maneja, digamos, desde el punto de vista general, mantener temperatura, mantener respiración, pero desde el punto de vista sexual es lo que se encuentre, pongámoslo un poco en esos términos. Viene el cerebro emocional, que lo compartimos con mamíferos, y es más el de emociones. Y en emociones uno comparte polaridades, amor, odio, tristeza, alegría, lo demás. Y allí tienen mucha influencia esas hormonas y esos neurotransmisores que mencioné anteriormente. Por eso es que nosotros podemos ver que los animalitos, un perro, un gato, un caballo, le expresa emociones, le expresa alegría, tristeza, ¿sí? Y nosotros como seres humanos desarrollamos un cerebro que es el de las circunvoluciones, lo que se llama pues ya el cerebro cortical. Y eso es lo que nos dio la conciencia y esa conciencia es fundamental para el erotismo. Entonces el pensar y sentir la sexualidad
hace parte del erotismo y eso no lo tienen las otras especies inferiores. Eso, en lo que conocemos hasta ahora, es muy propio del ser humano. Entonces sí es importantísimo porque sin el erotismo pues se pierde mucho de la magia. Sí. La doctora Liliana Arias Castillo, hoy nuestra invitada a la Sala de Jairo con este tema de sexualidad desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle. Cooperando somos más fuertes, porque somos jóvenes decididos, mujeres empoderadas y familias con grandes sueños, todos unidos hacia el progreso. Comeva nos facilita la vida. Nuevas galletas sándwich de granola y yogur griego. Colombina 100%, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Sexología es el tema hoy en la Sala de Jairo. Doctora, entonces, ¿cómo podemos entregar una información que pueda ser muy importante en el sentido que la comunidad la pueda digerir? A ver, ¿de qué hablo? Hay un machismo supremamente alto en nuestra sociedad. Viene también de una cuestión paternalista, ¿no? Culturalmente, entonces el hombre, perdón por la expresión, quiere tomar a la mujer como un objeto. ¿Cómo podemos culturalmente cambiar esto realmente para que a partir de la sexualidad haya convivencia, se pueda hacer una relación sana? Es muy importante eso y tiene que ver también con el devenir histórico. El hombre tradicionalmente ha sido el proveedor, el instrumental, el que lleva a la casa la comida, pero no el que se entiende funcional y afectivamente con los hijos. O sea, los hijos usualmente su confidente era la mamá y el papá se enteraba cuando había un problema ya muy grande mucho tiempo después. Esto empezó a cambiar en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo por varias cosas. El tema de la anticoncepción trajo una liberación, una mayor independencia de la mujer. El acceso a la educación también. Y los cambios pues, históricos, hablamos hace un rato de lo que era todo ese movimiento del hipismo y algo que se conoció en esa época como la revolución sexual de los jóvenes. Entonces digamos que todos esos elementos llevan a que ahora la mujer esté más empoderada, tenga su independencia económica y no tenga tanto miedo de separarse y de criar a sus hijos como se daba anteriormente. Una de las tendencias, por ejemplo, de la sexualidad en este momento, en el 2020, bueno, empezó realmente hace unos 4 o 5 años, es lograr la igualdad de la mujer, así lo plantean, ¿sí? En el tema de la sexualidad, es decir, que no siempre el hombre es el que debe proponer, que la mujer también puede proponer. Nosotros sabemos qué pasa y a mí pues me lo dicen mucho en consulta, hay mujeres que dicen yo quiero hacer esto, pero si lo hago, él me dice, ¿y usted dónde aprendió eso? ¿Sí? Entonces todavía hay un patrón marcado, muy machista, de que el hombre es el que tiene que hacer todo. Y allí es fundamental el diálogo entre la pareja, porque recuerdo mucho una paciente que al señor le encantaba besarle la oreja y además llenársela pues de saliva, y ella detestaba que le besaran la oreja. Trabajando con ella, descubrimos finalmente que a ella cuando era pequeñita le decían Dumbo porque tenía las orejas muy grandes y ella siempre andaba con el cabello acá. Obviamente si eso no lo hablan entre ellos, siempre van a tener el choque cuando eso se presente y pues no tiene sentido. Entonces, si a mí me gusta que me acaricien acá, pues tengo que enseñarle a la pareja que aquí es donde me gusta y no acá. ¿Sí? Entonces, en la sexualidad, doctora, se debe conversar. Claro, claro. Antes o antes, durante y después. Sí, porque por ejemplo hay un tema que trabajo mucho que es lo que se llama la geografía del cuerpo.
¿sí? Y la geografía del cuerpo es que cada uno debe conocer sus áreas, debe conocer dónde le gusta y conocer del otro. Cuando los pongo a hacer unos dibujos, por ejemplo, entonces el señor dice, pinta solamente una parte donde le gusta a ella, pero cuando ella hace su propio dibujo, dice, a mí me gusta de aquí hasta la punta del pie, pero siempre se ha concentrado solamente en un punto. Y con eso uno les va enseñando los tipos de caricias que existen. Pues hay 4 caricias básicas, grandotas, que ellos tienen que empezar a vivirlas y experimentarlas en cada parte del cuerpo. O sea, la caricia que me sirve, por ejemplo, para cara, ¿sí? Que es una caricia más de roce. Esa es la 1. Esa es una, sí. No es la misma que sirve, por ejemplo, para cuello, que en cuello se trabaja más un pellizcamiento grueso, no es la misma que sirve para la zona lumbar, que uno trabaja una presión sin desplazamiento, ni la que trabaja, por ejemplo, en abdomen bajo, que es una presión con desplazamiento. Digamos que esas son las 4 básicas, el roce, la presión sin desplazamiento, presión con desplazamiento y pellizcamiento grueso. Doctora Liliana, perdón, el alumno un poco está perdido. ¿Y por qué de acá para abajo no? Es decir, no, las haces en todo el cuerpo, simplemente estoy dando los ejemplos. En los pies, que la gente casi no los maneja. En los pies una presión sin desplazamiento en la planta y con desplazamiento en el dorso hace maravillas. Hay otro tipo de sensibilidad que se maneja, por ejemplo, con los pies, que uno le llama de propiocepción, o sea, básicamente de movimiento. ¿Qué es lo importante? O sea, es hacer como este tipo de movimientos y eso genera otras sensaciones. Entonces, recordemos que el principal órgano de la sexualidad es el cerebro y al cerebro le llegan las sensaciones por todas esas vías que les he comentado, por los sentidos, por la experiencia, por la imaginación y la memoria. Él procesa a nivel central y luego da unas salidas, que es lo que lleva a que la persona pueda hacer la ejecución, es decir, abrir los brazos para abrazar, subir la cadera para una penetración, abrir las piernas para abrazar también con las piernas. Entonces, todo eso se da porque todos estos otros mecanismos están funcionando, pero para que funcionen muy bien esas vías que le llegan al cerebro a excitar a la persona, a tener deseo, pues se necesita trabajar todo eso que es parte del erotismo. Doctora Liliana, mientras usted exponía de manera especializada, científica, académica, yo pensaba en lo que se encuentra regularmente hoy. Entonces le hago esta presentación. Si hoy hay tantos deseos del hombre porque la mujer tiene un escote o tiene una minifalda, o de pronto mira al hombre y le pica el ojo, y entonces el hombre cree que ya tiene vía libre como para poseerla, para llegar a ella. Toda esta amplitud de lo que hoy se encuentra en la sexualidad, de pronto, digo yo, no le dará una mayor deseo al hombre de poseer a una mujer. Pues, o sea, el deseo está, porque es muy instintivo y es muy connatural al ser. Hay una película de los años 70, creo, de Luis Buñuel que se llamaba El oscuro objeto del deseo. Y allí plantea muy bien lo que tú estás diciendo, o sea, entre más dificultad tenga, como que más me empeño en conseguirlo. Eso se puede dar en algunos casos, pero como esto usualmente es algo consensuado, es algo multifactorial, o sea, no, obviamente hay personas que llegan solamente por el deseo, es que me gusta esta persona y me parece muy bien y ya la deseo y quiero concretar otras cosas, pero no siempre se llega por allí. Hay otras vías que son a veces la amistad
y otras veces sí el enamoramiento desde el principio para llegar después a la sexualidad. Entonces hay más o menos esas 3 vías para llegar, pero igual podría decirse de la mujer, o sea, la mujer ve a hombres atractivos y entonces también podría pues decir, bueno, ya, o sea, tengo que llevarlo a la cama y eso no es así. Y lo otro es que hablamos, por eso me gusta más hablar de personas, porque las relaciones y los deseos no son solamente heterosexuales, son también de orientación homosexual, son de orientación bisexual, heterosexual y lo que se trabaja más ahora pansexual, es decir, que hay personas que se enamoran o desean o se sienten atraídas por otras personas independiente del sexo o de su orientación sexual. Entonces, independientemente también del amor. Independiente del amor, sí. Hay muchos que es lo que estamos viendo con los adolescentes ahora, ¿sí? Los adolescentes pueden cambiar en un año 6 o 7 o más parejas sexuales y ellos dicen, pero yo estoy siendo fiel a esta persona, pero cambia cada mes y medio. Al finalizar el año puede tener 6 a 8 compañeros o compañeras sexuales diferentes. Y hay un señor que lleva 10 años con una relación extramarital y en esos 10 años él está solamente con su pareja oficial y con la otra pareja. Entonces, o sea, ¿cómo son los riesgos? Exacto. ¿Sí? ¿Para quién es mayor el riesgo? Y ahora, con todo lo que se hace de las citas por internet para encontrarse en un parque a tener una relación sexual a ciegas, lo que se dio en la época de finales de los 70 e inicios de los 80 en California, específicamente en San Francisco, en que habían básicamente unos sitios más para prácticas homosexuales donde la persona llegaba y no se veía, era una pared que dividía y solo estaban los orificios para tener las relaciones sexuales. Pues por eso todo el tema del SIDA, digamos, fue mucho más frecuente y más impactante allá. Pero eso se viene dando, o sea, buscan tener relaciones sexuales como una forma de lo que se da en los años 60, que cuando ya te daban la mano o salías cogido de la mano pues con una persona, ya eso era algo muy notorio. Ahora las relaciones sexuales son parte del cotidiano de los muchachos, con algo que preocupa y es que no tienen conciencia de lo que están corriendo como riesgos, de su proyección a futuro, de no tener un embarazo que no desean en ese momento, de no tener protección, y eso nos lleva a que diariamente se infecten en el mundo muchísimas personas con enfermedades de transmisión sexual y con pues otra serie de problemas. Ella es la doctora Liliana Arias Castillo, vicerrectora académica de la Universidad del Valle. Sus clases de sexología 1, 2, 3 siempre mantienen full, pero más que eso, y no poniéndole ningún tipo de connotación, lo que queremos es trasladar sexología 1, una manera de enseñanza, de información, de conocimiento, reitero, para toda nuestra comunidad de la Sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Unidos somos el mejor apoyo para tu proyecto de vida, porque cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida. Precisamente, doctora, recogiendo el tabú, esa cosa por allá como dramática que se ha venido manejando y todavía en este presente hay, aquello de la diversidad sexual, ¿cómo lo podemos manejar, orientar a los padres de familia que nos ven? Porque precisamente hablando de los jóvenes hoy, hay una diversidad sexual. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo orientarlos? ¿Cómo preguntarles? ¿Eso cómo se maneja, doctor? Es muy importante tener un diálogo amplio y sincero
los hijos, en los colegios con los estudiantes, y básicamente ellos le van contando a uno y sobre eso uno los tiene que orientar. ¿Qué aspectos clave hay que diferenciar? Uno, es la identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Identidad es cómo me identifico y cómo me siento yo. Si la persona nació mujer, con genitales de mujer y completamente normal desde el punto de vista físico y se siente como mujer, ¿sí? Esa es, digamos, en el caso del hombre, pues lo que la gente ha considerado como normal. Pero resulta que hay otras cosas. Hay personas que nacen como mujer, pero sienten que tienen un alma masculina atrapada en un cuerpo femenino. Y esas son las personas que se llaman transgénero. Hay tanto de mujeres que sienten un hombre como en su alma y hay hombres que sienten es una mujer como en su alma. La frecuencia de hombres que sienten una mujer adentro es un poco más alta y esto ya está estudiado en todo el mundo. Entonces, el hablar con los hijos y con los adolescentes y jóvenes, o sea, cómo siente su identidad. Su identidad está acorde con lo que usted es o siente que a veces no sabe si es mujer o si es hombre. ¿Sí? Esa es una primera cosa. Otra cosa es la orientación sexual. Entonces, orientación sexual es lo que cada persona siente de atracción afectiva, es decir, de amor, de erotismo o de sexualidad, o sea, qué es lo que me atrae de una persona y si esa orientación es por persona de mi mismo sexo o por persona del sexo contrario, que es lo que le hemos llamado la sexualidad binaria, o sea, hemos estado acostumbrados a que es hombre o mujer. Y lo que ya sabemos ahora es que no se queda simplemente en hombre o mujer, sino que hay personas que también tienen atracción por hombres y mujeres y hay otras, como lo dije anteriormente, que tienen atracciones por la persona, independiente de si es hombre, de si es mujer, de si es bi, de si es transgénero, simplemente le gusta esa persona. Entonces, digamos que eso es como lo grandote de la diversidad, de allí pues uno puede sacar más cosas, o sea, sí. Travestis, transgénero, los queers, doctora, pero transgénero es ¿transgénero eso. es igual a homosexualidad? No. Transgénero es una persona, digamos, normal que puede tener una orientación heterosexual o una orientación homosexual, pero es una cosa diferente. Transgénero es identidad, es decir, tú naciste como hombre y te has sentido hombre toda tu vida, sientes que está acorde, es lo que uno le llama la identidad, está en sintonía con lo que es su cuerpo y su desarrollo y su expresión de género. ¿Sí? Hay otras personas que no tienen sintonía con eso, es decir, son hombres pero sienten que realmente son mujeres, son hombres físicamente, corporalmente. Entonces uno empieza a ver, y eso para los padres y para la comunidad en general es importante porque uno esto lo puede empezar a ver desde los 3, los 4, los 5 años. Yo he tenido pacientes desde muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, dicen, está una niña y dice, nació niña como tal y dice, yo no quiero jugar con las muñecas. Yo quiero jugar es balón, se va a jugar con los muchachitos. Sus héroes, sus superhéroes no son la Mujer Maravilla o los que hay ahora, sino que son, por decir algo, Batman, el Hombre Araña. O sea, empiezan a hacer identificaciones como uno le llama cruzadas. Entonces allí tiene que haber un signo de alerta para los padres. Dicen, por ejemplo, es una niña y dice, es que yo no me llamo Ana, yo no me quiero llamar Ana, yo me quiero llamar, díganme Jorge o díganme Pepito Pérez, cualquier cosa, ¿sí? Pero empiezan también a rechazar su nombre, se empiezan a aislar muchísimo porque no quieren estar en los juegos y en las normas tradicionales que le impone tanto la familia como la sociedad.
Y fuera de eso, muchos manifiestan, es que yo no soy niña, yo soy un niño. Entonces, cuando eso empiece, uno tiene que estar atento a hablar con ese niño, con esa niña, a hablar con la familia y a empezar pues todo un manejo integral que se hace en esos casos. Doctora, pero en esas personas, entonces, ¿dónde está la sexualidad? ¿Cómo así? ¿Dónde está la sexualidad? En una persona transgénero, ¿cómo? Ah, bueno, la persona transgénero puede asumir, son 3 pasos grandes, digamos, los que se dan. Uno es que hacen una experiencia de vida real. ¿Esto qué quiere decir? Nació niña, pero se siente niño, entonces empieza a vestir sus ropas de hombre. De hombre. ¿Sí? Pero, ¿y a la hora de la sexualidad? Bueno, entonces allí ya cuando están mayores de 18 años, ellos eligen alterar su cuerpo y la alteración del cuerpo se puede dar en un segundo paso por hormonas, es decir, si es una niña, empieza a bloquear hormonas femeninas y empieza a usar hormonas masculinas. ¿Sí? Esto le lleva a unos cambios, a que las mamas, por ejemplo, no se desarrollen mucho y el clítoris crece un poco. Y ya el tercer paso es hacer el cambio de sexo. Entonces, en Cali, por ejemplo, ya estamos haciendo las cirugías de cambio de sexo en el hospital departamental, en el hospital universitario. ¿Sí? Todo esto lo trabajamos en equipo. Entonces ya esto se hace porque hay personas que deciden cambiar también su sexo, entonces se reconstruyen. Es más difícil la reconstrucción del falo, del pene, pues de mujer a hombre. De hombre a mujer se hace muchísimo y se tienen que hacer varios procedimientos, por ejemplo, quitar las mamas, hacer la reconstrucción de la vagina. En el caso pues de hombres a mujeres, o sea, todo eso ya está inventado en el mundo. Lo que pasa es que acá pues es un tema del cual no se ha hablado mucho, pero eso se hace. Y se hacen otro tipo de cirugías, por ejemplo, en hombres que pasan a ser mujer y que quieren hacer todo su cambio completo, se les operan las cuerdas vocales, se les afinan los rasgos faciales, se hace la depilación láser de todo el cuerpo, o sea, eso ya está. Es un porcentaje que de la comunidad en jóvenes. En Colombia no tenemos muchas estadísticas, pero en otros países, por ejemplo en Andalucía, en España, la frecuencia es más o menos de 1 en 6.000 personas. O sea que es muy, muy frecuente. Y ahí en Noruega, en Australia, pues hay cifras, Hong Kong, por ejemplo, Asia, lo que es Corea, Filipinas, tienen una incidencia que le llama a uno muy alta de personas transgénero. Acá, en Cali, en Colombia, hay también bastantes personas transgénero. De hecho, ya hay varias personas que ocupan cargos. Tenemos una persona que es rectora de una universidad, tenemos otra persona que quedó ahora en una alcaldía, hay profesores, profesoras, empresarios, o sea, eso pues tú te lo puedes encontrar en cada parte, estudiantes, y como se conoce mucho más ahora por todo lo que son las redes sociales, porque la gente accede. Cuando yo tengo una clase que es solo de transgénero y les presento la historia desde cuando hay registros, finales de 1800, y hay mucha gente que vivió todo el tiempo pensando que eran homosexuales, porque no sabían que realmente la condición era una condición de transgénero. Hubo una película que fue famosa acá, La chica danesa, hace como 3 años, y allí hablan de la situación transgénero, pero en Estados Unidos, en Francia, hay muchos reportes también que datan de más tiempo. Hay un caso muy interesante en el estado de Oregón de una persona que fue alcalde, y ya como a los 45, 50 años se dio cuenta que lo que era transgénero, entonces se hizo todo el cambio de sexo y demás a alcaldesa y volvió a quedar. Entonces fue alcalde y alcaldesa.
Qué especial esto, ¿no? Sí, Doctora, sí. y cuando usted mencionara que todo, que en el hospital universitario se hacen ese tipo Cirugías. de cirugías, sí, gracias. Esto quiere decir que estamos hoy más abiertos en Colombia, es decir, que esto de la sexualidad ha dejado de ser un mito, ha dejado de ser un tabú, y que hay una aceptación mayor. ¿Sí la puede percibir usted así? Sí, indudablemente hay más apertura. No quiere decir que el tabú y la parte mítica se haya quitado del todo, pero sí, como las personas están con mayores reivindicaciones, o sea, el solo hecho de las redes sociales, el saber cuando una persona entonces dice yo tengo esto, estoy sintiendo esto, pero se conecta y se da cuenta que en otras partes también hay otras personas con eso, o sea, la comunicación es sincrónica, es inmediata, y eso obviamente cambia mucho las dinámicas poblacionales, y en la sexualidad esto se refleja. Sexualidad uno, digo yo, porque de la manera sencilla, como la doctora Liliana Arias Castillo está entregando esta parte a toda la comunidad de la Sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Unidos somos el mejor apoyo para tu proyecto de vida, porque cooperando somos más fuertes. Comeva nos facilita la vida. Nuevas galletas sándwich de granola y yogur griego. Colombina 100%, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Doctora Liliana, pues seguiremos, si usted nos lo permite, visitándola para que vamos avanzando en sexualidad, en una charla, plática que creemos es muy importante a manera educativa para nuestra comunidad. Doctora Liliana, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Dentro de los derechos sexuales y reproductivos que vienen como después de los derechos humanos, hay uno de los derechos que dice tener el embarazo cuando lo desee, sin coerción y sin lo demás. O sea, yo estoy de acuerdo con que la gente debe tomar las precauciones previamente, ¿sí? Hay múltiples ofertas de anticoncepción a nivel hormonal, orales, a nivel inyectado, hay métodos de barrera, o sea, hay muchas cosas. Lo importante sería tener una educación muy clara para que las personas eviten interrumpir su embarazo. Ahora se habla del embarazo interrumpido voluntariamente, y esto tiene que ver pues con parte de esos derechos humanos, con la autonomía, con el manejo del cuerpo, bueno, todo lo que se promulga con esto. Desafortunadamente, las personas no hacen uso de lo que es la autoeficacia, es tener una información adecuada para hacer una toma de decisiones informada. Entonces, cada vez más llega gente que dice, voy a tener mi primera relación sexual, indíqueme, oriénteme qué hago. Pero en varios estudios, las circunstancias en las que, por ejemplo, los adolescentes tienen su primera relación sexual, no solamente acá, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en un 54% es bajo condiciones de grupo con alcohol, mediadas por alcohol o mediadas por droga. Idos totalmente de la responsabilidad que tienen ahí. Sin la conciencia. Entonces, ¿qué cosas no deben suceder tampoco? Por ejemplo, la píldora del día siguiente, la gente la toma como un método anticonceptivo, y eso no es un método anticonceptivo, eso pues es para casos extremos. En Colombia, el embarazo interrumpido voluntariamente está ligado con unas condiciones muy precisas: cuando hay violencia sexual, cuando está en riesgo la vida de la mamá o cuando está en riesgo la vida del niño. Sí, así lo de la Corte Constitucional desde el 2006, pero ahora un representante a la Cámara propone, y se va a abrir el debate nuevamente, del tema del aborto a 12 semanas.
Sí, eso, pues cuando uno revisa toda la literatura mundial, en los países desarrollados es abierto y es permitido en cualquier condición, ¿sí? Y se encuentra uno que usualmente las mujeres no esperan llegar a más de las 12 semanas para hacer su interrupción. Hay otros países en los que está completamente prohibido y como Colombia, que está en el intermedio, que lo permite bajo ciertas condiciones. Lo que se ha visto, y eso sí lo hemos estudiado, yo pertenezco a un grupo de investigación con la Organización Mundial de la Salud y la Universidad del Valle, y hemos hecho estudios, es que las complicaciones y las muertes por aborto provocado en condiciones sanitarias no deseadas son mayores en los países donde hay restricción y hay prohibición que en los países donde es algo permitido. Como el nuestro, por ejemplo. Sí, y ha disminuido, yo diría, la tasa, aunque todavía hay mucha gente que sigue haciendo interrupciones en las condiciones que no son adecuadas. Sí. Doctora Liliana, como usted está en esos grupos de investigación, ¿a qué tanto tiempo estamos de encontrar una solución al SIDA? Pues se han dado saltos muy grandes a la situación que teníamos en el 85 cuando salió. Uno tenía una mortalidad muy alta en poquito tiempo. Se hacen muchas campañas, se hacen las pruebas que ya son mucho más baratas, pero hay mucha gente que no toma conciencia de que eso está allí, de que se pueden contagiar. Yo le diría que hemos avanzado mucho en lo que es el tratamiento, ¿sí? Y en lo que es el mantenimiento de las personas, es decir, ya se trabajan lo que uno le llama antirretrovirales, que es el medicamento específico para esto, y personas que han sido portadoras HIV, yo he seguido pacientes hasta por 25 años, o sea, después del diagnóstico, y en algunos casos han fallecido por otra causa, no por el HIV positivo. Entonces, digamos que en eso hay un avance grande, ¿sí? Pero todavía no tenemos la cura con todo lo que es la cuarta revolución industrial, todo lo que es la bioingeniería, la ingeniería genética y este tema de avanzada con tecnología de punta, se están trabajando ya otra serie de cosas para manipulación genética y demás, a ver cómo se puede eliminar. Pero también hay que tener en cuenta que los virus mutan. Entonces, cuando se les coloca un medicamento, ellos pueden empezar a hacer resistencia. En términos generales, yo le diría que el HIV y el SIDA siguen siendo temas de preocupación, sobre todo en adolescentes y jóvenes que no toman las precauciones y que creen que eso no me va a pasar a mí por el pensamiento mágico que tienen. Entonces creen que eso le pasa a la amiga, al amigo, al vecino, pero no les pasa a ellos. Allí hay que seguir implementando mucho la educación, definitivamente insistir en los métodos de barrera que cumplen una función no solamente de anticoncepción, sino de protección, y en la medida en que la exposición se haga con mayor número de personas, recordemos que esto es arborizado, es decir, cuando una persona X tiene una relación con una persona Y, no la está teniendo solo con la Y, sino con los contactos que tuvo la Y antes de estar con esta persona. Su historia, su pasado. Es todo su pasado, entonces es toda la historia sexual. Y como se da tanto en las fiestas, ahora la sexualidad de grupos, el intercambio de parejas, los swingers, todo esto, pues lleva a que la propagación también pueda dispararse mucho más. Entonces hay que tener los métodos de protección. Entonces hoy una conclusión en principio en esta charla de la Sala de Jairo, doctora Liliana. La sexualidad hoy, ¿cómo podemos calificarla? Sí, después de ser connatural al ser humano, están muy abiertos, hay libertinaje, hay buscando, explorando otras posibilidades de satisfacción, de placer. ¿Cómo sería? Indudablemente hay más apertura, o sea, hay un tema que no lo abordamos hoy, pero el solo tema de sexualidad en Internet y de los delitos sexuales cibernéticos
es un tema grandote. Ahora, por ejemplo, las chicas y chicos se contratan con lo que uno le llama las webcam. Antes, inicialmente salieron como girls, de niñas, pero ahora son hombres también. Entonces dicen, yo no voy a tener riesgo porque yo estoy en un lugar, me desnudo, hago prácticas autoeróticas, hago todo lo que sea y me ven, pero me pagan la plata, pero nadie me va a tocar. Sin embargo, eso no es así tan puro. ¿En qué sentido? He tenido casos en los cuales la persona se obsesiona con esa chica o ese chico, busca, consigue la dirección y luego los empiezan a acosar y a chantajear. Entonces va desde eso, que la gente cree que es el chateo inocente, hasta situaciones pues muy graves de no solamente de abusos. Hay un estudio muy interesante de Estados Unidos que salió publicado hace como 2 años, en el cual el tiempo promedio de tener la cita personalmente después de empezar por el chateo es a los 5 meses, y el porcentaje más alto de las víctimas que cae está entre los 14 y los 19 años. Entonces a eso hay que prestarle atención. La sexualidad ahora sí es más abierta por todo este tipo de cosas, por la parte de virtualidad, por la parte de comunicación. Tenemos también algunos efectos de lo que fue el programa de educación sexual hace cerca de 20 años ya, que de alguna manera creó una apertura. Y lo otro es que las personas buscan en internet su información, claro. O sea, a uno ya le llega al paciente, es que yo miré y encontré que este juguete sexual puede servir para tal cosa, entonces... Ese es otro tema también, ¿no? El de los juguetes sexuales, sí. Es mucho. Doctora, precisamente lo de la sexualidad, que hubo una reunión, no recuerdo qué ministro de Educación, y hace 20 años yo recuerdo cuando realizaba el programa Nunca es tarde, tuvimos una charla con María Lady Londoño, con Nelcy Bonilla. Sí, con Octavio Giraldo y yo, Octavio Giraldo, que fundamos el programa de educación sexual acá en la que fueran llamadas por el ministerio. Pero, doctora, sí, nosotros trabajamos en eso. ¿Por qué estamos, digamos, tan mal en esa materia si desde hace 20 la estamos estudiando? Fíjate que te voy a responder con algo que me preguntaste al inicio. Sí. Yo estuve como evaluadora de los 13 programas de educación sexual en el país. Fui una de las evaluadoras. Y lo que encontramos es que, en primer lugar, mucha gente empezó a hacer la especialidad para subir escalafón como profesor, pero no eran personas que tuvieran siquiera, exacto, no eran personas idóneas. Fuera de eso, se centró mucho en hablar de evitar infecciones de transmisión sexual, de evitar embarazo y de el abrazo. Era muy axiológico, entonces nos abrazamos y ya. Y no se habló para nada del placer, que es un elemento esencial de la sexualidad. Entonces uno a los jóvenes y a los adolescentes y a los escolares les tiene que enseñar y legitimar. El placer lo va a sentir y de hecho lo empiezan a sentir desde que están in útero, ¿sí? Pero yo les doy un ejemplo a los adolescentes en las clases. No siempre cuando usted tiene hambre va a la nevera a buscar comida, ¿sí? Entonces es parte de fomentar y educar la autoeficacia, y esto se tiene que hacer conjuntamente en la familia, en el colegio. Es decir, este es su cuerpo, usted tiene que respetar su cuerpo, tiene que hacer que se lo respeten. O sea, no es infundirle temor, pero es darle todos los elementos para que ellos puedan hacer su toma de decisiones y decidir: yo tengo o no tengo una relación sexual cuando yo quiera, cuando me sienta cómodo con quien quiera, y no por la presión. O sea, los jóvenes empiezan a tener mucho las relaciones sexuales por presión de los pares, ¿sí? Y de hecho todavía hay gente que consulta y dice: es que ya tengo 26 años y soy virgen y ya no me aguanto más la presión. O sea, yo necesito que me explique porque voy a perder la virginidad. O sea, eso todavía se da, todavía hay casos de esos. Todavía. Sí, y todavía hay hombres esperándose casar con una
Dama virgen. Sí, pero eso ya desapareció. es menos, además porque ahora se puede volver a reconstruir quirúrgicamente el himen, entonces Claro. ya... Pero ya sería como un cierto engaño o como... Pero lo hacen. Lo hacen. Doctora, para tocar esta cultura y ya para terminar por esta sesión en el día de hoy, agradeciéndole mucho, inmensamente. Todo gusto. Toquemos esa cultura machista que se ve, que se habla cotidianamente, porque el hombre habla mucho de la penetración. Entonces eso es como un elemento fundamental para el hombre, la penetración. Y usted habló ahora de una diversidad de, ¿podría decir elementos? Variedad de actividades y acciones. que pueden dar placer. ¿Por qué está tan arraigado en el hombre aquello de que si no hay penetración no hay nada? Viene muy milenario por cultura occidental, pero el hombre debería de ser el más interesado en cambiarlo, y le voy a decir por qué. Porque con la edad se va perdiendo la erección. O sea, en una persona normal que haya hecho ejercicio, que no haya fumado, que no tenga factores de riesgo, después de cierta edad la erección va cambiando, es decir, ya no es tan rígido, sí, es tumescente, puede servir para la penetración, pero hay que ayudarle. Y eso es lo normal de cambios con la edad, ¿sí? Y si a esto le suma que fuma, que toma, que no hace ejercicio, que come grasas, pues esto va a aparecer más tempranamente. Entonces digamos que al hombre se le nota cuando no está excitado, es decir, no tiene erección, o la tiene y la pierde fácilmente. En cambio, la mujer puede tener 100 años, 110 años, que sigue con su posibilidad de excitación. Simplemente hay que ayudarle con lubricante porque pues por la baja de estrógenos deja de producir. Entonces, por eso digo que el hombre sería el más interesado, porque si aprende a estar con los juegos eróticos, la mujer puede tener orgasmo sin penetración. O sea, con estímulo del clítoris, con estímulo en su cuerpo. Y al hombre, pues también puede llegar al orgasmo. Ahora, hay una serie de cosas dentro de los juguetes sexuales. Por ejemplo, en Holanda sacaron hace como 3 años un aparatico que es como una malla un poco rígida que se coloca sobre el pene, que no está tan rígido, y eso pues ayuda a tener una penetración. Hay también ya las opciones para cuando el hombre pues pierde la erección definitivamente por diabetes, por lo demás, se pueden colocar prótesis. Pero la verdad es que si el hombre aprende a aumentar su repertorio sexual, a erotizar a la pareja de una mejor manera, con caricias, con olores, con palabras, con todo lo demás, la penetración no se reduce simplemente al pene, ¿no? Pero hay muchas otras opciones. Para que ese orgasmo sea en general feliz, sí, porque la mayoría de orgasmos, el gran porcentaje en la mujer se desencadena a partir de estímulo clitoridiano, por encima o a través del punto G. Entonces, claro, las mujeres piden, es lo que les gusta, que haya mucha más caricia. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Gracias. Muchas gracias a usted. La doctora Liliana Arias Castillo, en este primero, no sé cuándo podemos volver a tener el otro, pero si ustedes lo solicitan, pues inmediatamente lo haremos dependiendo del tiempo de la doctora. Sus clases de sexualidad en módulo 1, 2, 3 son aquí en la Universidad del Valle, catalogadas como pues excelentes, porque es una persona preparada para ello, y lo que llama la atención además, pues que son muy concurridas. Muchas gracias por habernos acompañado en estos temas de interés para toda la comunidad. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. En la sala de Jairo, educación. En la sala de Jairo, medio ambiente. En la sala de Jairo, salud y cultura. En la sala de Jairo, entretenimiento. En la sala de Jairo, empresarios. En la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo, la sala de Jairo.